Dios les bendiga, hermanos, en este curso que iniciamos hoy, en donde vamos a estudiar los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a recorrer todo el libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Pero antes de empezar con eso, me gustaría que en esta clase y en la siguiente, en la semana que viene, hablemos de un tema que es fundamental para todo cristiano. Primeramente, hoy vamos a hablar de la Biblia. De la historia de la Biblia, de la historia del hombre y la historia del mundo. Todo esto está contenido en las letras de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia también es la única fuente de autoridad para la Iglesia y para nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, los creyentes. Así que partiendo de esa base, vamos a representar en la clase de hoy rápidamente qué es lo que contiene la Biblia. Y lo vamos a hacer en una línea de tiempo. Y vamos a usar esta forma porque la Biblia es un libro que puede llegar a asustar. ¿Por qué digo esto? La Biblia es un libro muy grande. Es un conjunto de muchos libros. La Biblia es un libro que tiene miles de páginas. Y también no tiene dibujos. Muchas letras, muchas palabras. La mayoría está diagramada en 2 columnas. Puede ser un libro que parece complicado, pero no es un libro como cualquier otro. La Biblia es la palabra de Dios y vamos a empezar a estudiarla despacito. No hay ningún apuro, pero vamos a ir seguro, firme, porque es importantísimo para la vida cristiana que conozcamos a Dios a través de su palabra, porque es donde Él habla. La única manera que Dios habla al hombre es a través de las palabras de la Biblia. Y la Biblia está dividida en 2 grandes partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta división la vamos a representar en esta línea de tiempo y el marcador de la historia es esto. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo divide a la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También la cruz de Cristo divide la historia. Nosotros conocemos los años que son antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense qué importante es la venida de Cristo al mundo. ¿Quién es Cristo? Es Dios hecho hombre. Y ahora vamos a ver qué vino a hacer acá a la tierra. Pero fue un acontecimiento tan importante que dividió la historia de la humanidad en 2. Dividió la historia del mundo en 2. Divide la Biblia en 2. Divide los tiempos que nosotros tenemos en 2. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo. Todo gira en torno a Cristo y al Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, si hablamos de la Biblia, no podemos dejar de mencionar esto, que la Biblia es cristocéntrica. Todo gira en torno a la cruz de Cristo. Pero vamos al principio. En las primeras páginas de la Biblia dice, en el principio Dios creó el mundo. El mundo tuvo un inicio y tendrá un final. El mundo se va a terminar. La misma Biblia lo dice. Todo lo que vamos a ir incorporando en esta línea de tiempo está extraído de la palabra de Dios. No usamos otra fuente, solamente lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, el mundo tuvo un inicio y tendrá un final. En el Génesis vemos que el Señor, Dios, crea el mundo, inmediatamente crea al hombre. Esto está en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Vemos que el hombre es creado, la humanidad es creada, el hombre y la mujer, e inmediatamente en el capítulo 3 vemos el pecado. Y el pecado, como ocurrió al inicio, el pecado fue la desobediencia de la humanidad a Dios, como pasó al inicio, y todos somos descendientes de este primer matrimonio que fue Adán y Eva. A partir de ahí, todos somos pecadores. Entonces es algo que nos afecta directamente a nosotros. El hombre fue creado por Dios, el hombre y la mujer,
inmediatamente el hombre se rebeló contra Dios y cayó el pecado sobre todos los hombres que pisaron algunas de la tierra. Toda la humanidad fue declarada pecadora porque el primer hombre y la primera mujer pecaron. Más adelante, si seguimos avanzando en la Biblia, en el libro del Génesis también, vemos otra historia que es conocida. Es la del Arca de Noé. El Arca de Noé, el diluvio universal, una historia que muchos conocemos. Hay películas que cuentan esta historia y está en las primeras páginas de la Biblia. Otro personaje importante entonces en la Biblia, Noé. Después encontramos uno más, Abraham. Abraham lo podemos representar con la estrella de David, también lo podemos representar con la lunita árabe, porque Dios le dijo a Abraham que en su descendencia, en su simiente, iba a nacer una nación. No quiero entrar en detalles, pero al final Abraham tuvo 2 hijos. Uno es lo que ahora conocemos como la nación árabe, que fue su hijo Ismael, que fue un hijo que tuvo no de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Y después otro hijo fue Isaac. Y en Isaac fue llamada descendencia, la descendencia que Dios eligió. Esto está enmarcado en un inicio y en un final. Estamos repitiendo mucho el nombre del creador de todo. Él no tiene ni inicio ni final. Él es soberano, es eterno, es infinito. Y Él fue el que creó todo. Y Jesús también es Dios hecho hombre. Entonces, todo lo que fue pasando fue también, podemos decir, la historia de Dios en relación a nosotros, a los hombres. Entonces vemos que acá un acontecimiento importante, con Abraham, Isaac y Jacob, nace el pueblo de Israel. Avanzamos un poquito en el tiempo y nos encontramos con Moisés. Vamos a representarlo con las tablas de la ley. Moisés es conocido, entre otras cosas, porque fue el que recibió de parte de Dios los 10 mandamientos. Moisés fue aquella persona que Dios utilizó para sacar a la nación de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Fue el libro que conocemos, el segundo libro que tenemos en la Biblia, que es el Éxodo, que quiere decir salida. Es donde está relatado la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Entre Abraham y Moisés hay un poco más de 500 años de diferencia. Abraham fue el primero que recibió la palabra de Dios, que Dios escogió para que su descendencia sea su pueblo. Y más adelante encontramos a Moisés dentro del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pero ya como nación. Ya era una nación que, si bien estaba esclava en Egipto, era una nación formada. Dios los liberta y les da, entre otras cosas, los 10 mandamientos, lo más conocido, pero la ley de Moisés. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, y de ahí que esta parte de la historia, desde el comienzo hasta la cruz de Cristo, la conocemos como la ley. Vamos a marcarlo. Este periodo, del inicio hasta la cruz de Cristo, es la ley. Seguimos avanzando en la historia y, por ejemplo, encontramos al rey David, el segundo rey de Israel, también muy conocido. Es el autor del libro de varios de los salmos, que están en el libro de los salmos. Es el rey más reconocido del pueblo de Israel. Y así la historia va siguiendo y, por ejemplo, tenemos una etapa también donde están los profetas. Esta etapa de la ley
del Antiguo Testamento, es la etapa del antiguo pacto de Dios a su pueblo, es lo que cuenta todo el Antiguo Testamento y es la relación que Dios tenía con su pueblo. Ellos no tenían, como nosotros tenemos a disposición, ni la Biblia ni el Espíritu Santo, que es algo que vamos a hablar después. Entonces Dios hablaba con su pueblo a través de los profetas. Y en la Biblia encontramos muchos volúmenes completos de profecías, distintos profetas que hablaban palabras de Dios. Tenemos los profetas mayores, los menores, y esa era la forma como Dios se comunicaba con su pueblo. Pero termina esta época, que la revisamos medio rápido, pero para que se vaya entendiendo. Todo lo que fue pasando acá ya hablaba de lo que iba a pasar, de la cruz de Cristo. Los profetas mostraron profecías exactas de parte de Dios de cómo iba a ser la venida de Dios hecho hombre, de Jesucristo, a la tierra, cómo iba a ser su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, hasta la manera como iba a ser clavado en la cruz. Todo estaba profetizado antes de que pase por la palabra de Dios a través de hombres que Él elegía. Llegamos al momento de la cruz de Cristo, esta etapa tan importante. Antes que lleguemos a la cruz, vamos a hablar de un suceso importantísimo, que lo recordamos todos los años. Es la estrella de Belén, el nacimiento de Jesús. Jesús nació de María como un bebé, como cualquier hombre, pero con la gran diferencia de que fue concebido sin pecado y que vivió toda su vida sin pecado. Entonces, desde el nacimiento hasta la cruz, vemos el ministerio público de Jesús, lo que encontramos en los evangelios. Los evangelios, si bien están del lado del Nuevo Testamento, en realidad la primera etapa de Jesús la podemos incluir en el Antiguo Testamento, ya que dijimos que la cruz es la que divide. Entonces acá Jesús nació, creció y desarrolló su ministerio de aproximadamente 3 años aquí en la tierra. Después fue a la cruz, murió, Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió al Padre. Y ascendió y hoy está reinando. Esto fue lo que Jesús hizo acá en la tierra. Este periodo de la historia de la tierra y en la historia nuestra, en este periodo, Dios hecho hombre estuvo presente aquí en la tierra. Esta es la obra de Cristo, venir al mundo, como lo había avisado antes, venir al mundo, hecho hombre, sin pecado, pero morir por esto, que es el gran problema de la humanidad. El pecado, la única solución a nuestro pecado es la obra redentora de Cristo. Esta etapa lo vemos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando Cristo se fue, envió algo que Él había prometido, el Espíritu Santo, importantísimo para nuestra época. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, está la promesa del Espíritu Santo. E inmediatamente, en el mismo capítulo, vemos la llegada del Espíritu Santo, inmediatamente después de la ascensión de Cristo de nuevo al cielo para estar con Dios Padre. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Nosotros reconocemos a Dios Hijo, Jesús, y a Dios el Espíritu Santo de la misma manera que Dios Padre. Los tres son uno, los tres son Dios. Y el Espíritu Santo da inicio, junto con la obra de Cristo, a la etapa que nosotros conocemos como la Iglesia. Vamos a marcarlo acá.
la iglesia que está acompañada por el Espíritu Santo todos los días. Él vino a estar para estar con nosotros todos los días. Así que la iglesia de Cristo da inicio, en la Biblia lo encontramos, en los Hechos de los Apóstoles, y va hasta el día de hoy. Esta etapa, Cristo es el año 0, 2000 años después, hoy estamos en el 2020, 2000 años después, todo esto aproximado en los años, es la etapa de la iglesia. Y nosotros estamos aquí. Este es nuestro hoy. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Nosotros estamos en esta época de la historia, después de la cruz de Cristo, después de que descendió el Espíritu Santo para estar en la iglesia. Cuando esta etapa termina, y fíjense que lo marqué muy al borde, va a pasar algo que está anunciado también en la Biblia. Vamos a marcarlo así, como 2 periodos. El primero es la ira. Y el segundo es el milenio. Estos son los periodos próximos a donde estamos hoy. De acá para atrás no hay mayores discusiones porque son acontecimientos que ya pasaron, ya están registrados en la Biblia y hasta están registrados en la arqueología, en libros históricos, en otras fuentes que confirman que todo lo que dice la Biblia es cierto. Cada vez que se hace un estudio científico a la Biblia, ese estudio la confirma como palabra de Dios, confirma que cada cosa que dice es cierta, confirma que no tiene errores, que es inerrante. Así que desde el hoy para atrás no hay mayores problemas, podemos decir, en lo que es el entendimiento, la interpretación de la palabra de Dios. Lo que sí puede haber problemas de lo que viene. ¿Y cuál es el tema que tenemos acá? Estamos muy cerca del final de una etapa y comienza otra que es bastante complicada, que es la ira, la gran tribulación. Acá va a aparecer el anticristo. El mundo va a tener problemas que nunca se vieron, sequías que nunca se vieron, guerras que nunca se vieron. La Biblia menciona cosas realmente horrorosas que van a pasar en este poco tiempo, que son 7 años, según la Biblia, y va a ser un momento de descontrol total en todo el mundo. En todo el mundo. Es la época de la gran tribulación, lo menciona Mateo capítulo 24. Es muy complicado. Acá hay un problema también que se da como un problema teológico. Yo voy a comentar cómo lo entendemos nosotros. La iglesia llega hasta acá. Antes de que empiece la ira, ocurre un suceso que está descrito en la Biblia, en Tesalonicenses capítulo 4, que es la salida de la iglesia del mundo, el arrebatamiento, el rapto. También hay muchas películas de este tema. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque el problema se da de que otros piensan que el rapto va a ser a la mitad de la ira o después de la ira. Yo lo entiendo así, yo lo veo todo el tiempo en la Biblia, así que esto va a pasar antes. Entonces va a pasar dentro de poco. Y eso es lo que me preocupa, lo que quiero que empecemos a revisar y analizar cómo estamos nosotros, porque estamos muy cerca del final de una etapa. Tesalonicenses dice que el Señor nos va a recibir en una nube. Cristo Jesús no desciende a la tierra, nos recibe en una nube en el aire.
y nos saca de esta época de tiempo. Más adelante, cuando termina la gran tribulación, el Señor regresa, como Él lo prometió, desde el cielo, como lo vimos ir, como Rey, pero regresa trayéndonos a nosotros también, a la iglesia. Justo cuando termina la ira. Estamos resumiendo bastante esto que va a pasar, pero en este periodo que sigue, al regreso de Cristo, a la segunda venida, Cristo va a ser Rey, nunca deja de serlo, durante esta época, junto con la iglesia. Acá hablamos, y lo marcamos en azul, la salida de la iglesia y el regreso de la iglesia. Quiero leer algún versículo para confirmar esto, que es lo que va a pasar. Por ejemplo, en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, versículo 9, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos salva de la ira y nos salva de lo que viene después, que ahora vamos a hablar lo que sigue a continuación. Pero Jesús, aceptando la obra de Cristo, siendo parte de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de una iglesia local, ni de una denominación, ni no estoy haciendo ninguna diferencia. Fíjense que estoy hablando de iglesia, de como el conjunto de todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la iglesia va a salir antes de la ira, porque, por ejemplo, acá lo dice bien claro, no nos puso Dios para ira. Vamos a ver otros versículos. Por ejemplo, en Romanos 5, 9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Lo dice así, textual, es bien clarito como lo dice Pablo en la carta a los romanos. Siempre, gracias a esto, gracias a la cruz de Cristo, gracias al Evangelio, vamos a ser salvos de la ira. Por ejemplo, en Isaías vamos a ver Salmos. Salmos 27:5 dice así. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Está hablando del Señor, que nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Y así vemos muchísimos versículos. No quiero detenerme en este tema, pero es un tema medio conflictivo, por eso lo quise afirmar con la Biblia, pero hay muchísimos más versículos que dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:10 también lo menciona, nos dice claramente que Jesús nos libra de la hora de la prueba o de la ira venidera, lo dice muchas veces. Así que entendemos esto, que la iglesia va a ser sacada del mundo por un tiempo para que no pasemos por la ira. Además, claramente, la iglesia, como lo dice Apocalipsis, es la novia de Cristo. Y Cristo va a cuidar a su novia. No quiero profundizar mucho en este tema, pero va a ser un momento horrible en la tierra. Cristo nos va a cuidar. Y fíjense que durante toda la historia Dios siempre mostró una salida para su pueblo. Por ejemplo, en la época de Noé, la humanidad estaba sumergida en el pecado. ¿Qué hizo Dios? Un juicio a través de un arca en donde los que querían seguir a Dios se podían salvar. Los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia y los animales. Pero Noé y su familia fueron los únicos salvos. Dios los sacó del mundo de pecado y de destrucción, los retiró y los salvó. Asimismo, por ejemplo, con Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos.
Dios lo saca de su lugar, que era un lugar de pecado, y lo lleva a otro lugar para cumplir su plan. Si seguimos avanzando, hablábamos recién de Moisés, y Moisés participó en ese acontecimiento histórico tan importante que es el Éxodo. Y Éxodo quiere decir salida. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los sacó, los cuidó, y vemos todo el tiempo lo que hace Dios. Muchos son también figuras de Cristo, figuras de la salvación a través de Cristo. Jesús nos salva del pecado, de un mundo que está bajo la condenación de pecado, sacándonos a través de la obra de Cristo. De la misma manera, en esta época que nos importa también comentar, porque es un tiempo muy próximo al nuestro. Así que creo que ya quedó claro, el Señor nos libra de la ira venidera, pero hay que estar preparados, hay que estar listos. Acá pasó algo, que estuvimos hablando y pegamos un salto de golpe y no mencionamos. Acá hablábamos del pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento dedicado al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. Después pegamos un salto y empezamos a hablar de la iglesia. Acá, ¿qué pasa? Algunos, equivocadamente, piensan que el Nuevo Testamento es un reemplazo de Dios, que Dios reemplaza al pueblo de Israel con la iglesia. Repaso, lo digo mejor. Se piensan algunos que la iglesia viene a reemplazar al pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios. Y eso es un error tremendo, porque primeramente Dios no se equivoca. Y segundo, que Dios no rompe sus pactos. Si Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel, la va a cumplir. No hay otra, porque Dios no cambia, es inmutable, no falla. Entonces, lo que piensan que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual, o están errados o están mintiendo. Nosotros no somos el Israel espiritual. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Nosotros, en la gracia de Dios, podemos participar también de la salvación y del beneficio de estar con Dios gracias a su amor y a la gracia y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, de ninguna manera venimos a reemplazar al pueblo de Israel. Entonces, hoy la iglesia la representamos con azul, la iglesia, una persona que quiere ser salvo, que quiere ser parte de la iglesia, solamente lo tiene que hacer, lo puede hacer, puede alcanzar la salvación a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y de la misma manera, en el día de hoy, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, alcanza salvación solamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es así. Hay una transición, si bien no es un reemplazo. Hasta acá era de una manera, pero a continuación fue de otra manera. Se sumó algo. Pablo, a mí me gusta el ejemplo que da, que dice que nosotros, la iglesia, somos injertados en la planta. Israel es la planta original y nosotros estamos injertados y podemos desarrollarnos por la gracia de Él. Entonces, hoy en día es así. Pero en el momento de la ira, no me quiero ir mucho para que no se vaya el tiempo, en el momento de la ira, Dios va a tratar con el pueblo de Israel de manera especial. Acá, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús estaba por ascender, Pedro le pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no es este el tiempo, no te corresponde saber cuál es el tiempo ni la época que va a pasar. Así que va a pasar, eso es seguro, porque Dios lo dijo. Pero no fue este el tiempo en que pasó, y después más adelante la Biblia nos explica claramente cómo Dios va a restaurar y va a trabajar con su pueblo escogido, porque de ninguna manera los dejó de lado. Así que por eso acá va a haber una división entre la iglesia y el pueblo de Israel.
Bien, ya hablamos de esto. Más adelante dijimos que baja. Hay un reino en donde Jesús es el rey soberano sobre todo, de Jesús con la iglesia por 1000 años en la tierra, y después dice que viene el fin. Y es el fin de la tierra, el fin del mundo, pero no es el fin de nosotros. Para ninguno de los dos lados, ni de nosotros ni de los que no aceptan la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener vida eterna si creemos en Él, o una eterna condenación si no creemos. Sí o sí va a ser eterno. Nosotros vamos al cielo para compartir, para participar, para compartir entre todos como iglesia de la presencia de Dios, para poder ser participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Eso vamos a hacer de manera eternal, para siempre, pero si no estamos bien con Dios, si no aceptamos la obra de Cristo, vamos a sufrir un castigo eterno, una agonía constante y eterna. Entonces, por eso yo quería hablar de este tema que es importantísimo. De este tema, el tema central de la Biblia es la cruz de Cristo. El tema central para nosotros hoy también tiene que ser la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy cerca del final de una etapa. Pero también siempre estamos muy cerca del final de nuestros días acá en la tierra. En cualquier momento podemos morir. Hoy más que nunca vemos cómo el televisor cuenta muertos día tras día. Debido a la enfermedad que está generando el COVID-19, vemos informaciones de muertes constantes a tiempo real. Prácticamente todos los días sabemos cuántos fallecieron en nuestra ciudad, en nuestro país, y es muy triste. Entonces, sabemos que la vida nuestra se termina, de un momento a otro se termina. Entonces, mi preocupación y nuestra ocupación tiene que ser cómo estamos con Dios, porque si dimensionamos nuestra vida a la eternidad con Dios, lo que vivamos acá en la tierra es algo mínimo, pero si lo podemos dimensionar, si no, vamos a estar afligidos, dolidos, vamos a estar totalmente estresados en este tiempo que estamos viviendo, que es complicadísimo para todo el mundo. Vamos a vivir muy mal porque no tenemos la esperanza de lo que viene. ¿Cómo podemos tener la esperanza? ¿Cómo somos salvos? Porque yo te pregunto, si hoy se termina tu vida, de alguna de las dos maneras, o muriendo, o que el Señor nos lleve, el Señor haga la salida de la iglesia. En Mateo dice, uno va a ser llevado y el otro va a ser dejado. Si nosotros morimos hoy, también, en cualquier momento, nos puede pasar. La vida es muy frágil y lo estamos comprobando día a día, hoy más que nunca. Si hoy se nos termina nuestra vida, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo somos salvos? ¿Y de qué somos salvos? Entonces, este video que estamos preparando hoy es para revisar eso. Queremos que estés seguro de cómo ser salvos, porque el Señor nos mostró una manera que es clarísima. La manera es tan clara que está en el centro de la historia, está en el centro de la Biblia. Toda la Biblia habla de esto. Toda la historia de la humanidad está apuntada a la cruz de Cristo. Es el Evangelio. La palabra clave es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de sus padecimientos, muerte en la tierra, muerte real. Estuvo 3 días en una tumba, resucitó y ascendió. Esa es la obra completa. El Antiguo Testamento avisaba cómo iba a pasar. Quiero leer en Corintios. Vamos a primera carta a Corintios, capítulo 15. Acá está escribiendo el apóstol Pablo y está hablando de esto. Y él lo menciona así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Y acá explica cómo fue. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme
a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Acá Pablo presenta muy breve lo que es el Evangelio y es lo que estamos repitiendo nosotros. El Evangelio es que Cristo vino para morir por nuestros pecados. La única solución al pecado de toda la humanidad es la obra de Cristo. Somos salvos por la gracia de Él a través de su obra redentora. Sin sangre no hay redención, dice la Biblia. La condena tendría que haber sido la nuestra. Nosotros fuimos los que pecamos, la humanidad. Todos nosotros somos pecadores. Pero Dios, en su amor, mandó a su Hijo a padecer y a morir por nosotros. Tanto padeció que Jesús mismo se separó de Dios Padre por culpa nuestra y por el beneficio nuestro, porque Jesús lo hizo para que nosotros seamos salvos. Así que lo que nos queda a nosotros es creer, arrepentirnos de nuestra naturaleza pecadora, ir día a día creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, día tras día en un proceso de santificación, porque la salvación no es una decisión que se toma de un momento a otro y ya está. Es algo importantísimo y es un proceso. Muchas personas piensan que, por ejemplo, por llenar una tarjetita de decisión de fe o por hacer una oración en un momento determinado ya son salvos y ya está. Y ahí terminó. Y no es así. Muchos se piensan que son salvos y en realidad no lo son. Porque la salvación es entender esto y entender día a día lo que dice la Biblia. Toda nuestra vida tiene que ser el reflejo de la palabra de Dios. Y es un proceso, no se puede hacer de ninguna manera de un momento a otro, de un día para otro. Y es nuestra vida totalmente cambiada. Por eso hablamos de arrepentimiento, una palabra que no se usa más, que no está de moda ni siquiera en las iglesias, porque es algo muy difícil el cambiar de actitud de nuestra naturaleza pecadora a una vida santa. Nosotros éramos pecadores, éramos esclavos del pecado y Cristo pagó, Él mismo pagó por nuestros pecados. Nosotros no tenemos una vida tan fácil, tan sencilla como algunos plantean el Evangelio, porque si bien el Evangelio es accesible, está a disposición y es lo que estamos predicando todo este tiempo y en este mismo momento estamos haciendo esto, pero es algo valiosísimo, es un regalo que nosotros nunca lo hubiéramos podido conseguir por nosotros mismos, pero para nosotros es gratis, pero a Jesús le costó muchísimo, le costó su vida. Así que es algo muy importante que entendamos y también que entendamos que estamos muy cerca del final de una etapa. Acá hay un periodo, dijimos, de 2000 y pico de años, pero estamos muy cerca del final. Estamos viendo cosas en el mundo que nunca habíamos visto. Todo eso, mucha de lo que estamos viendo está en la Biblia. Pero, ¿estamos bien con Dios hoy? Esa es la propuesta de este video para que revisemos si de verdad estamos bien con Dios, si de verdad reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Si reconocemos, si creemos, si tenemos fe en Él y si estamos haciendo lo que Él dice en su palabra. Así que Dios te bendiga, espero que se haya podido entender un poquito a vuelo de avión de qué se trata el Evangelio, que es el centro de la Biblia y que es lo que vamos a estar viendo semana tras semana en estos videos.